el máster en Recursos Humanos y Digitalización, un máster executive que, Dios mediante, y si el COVID lo permite, iniciará sus pasos en el mes de octubre. Quizá mi nombre os sonará a muchos por torpeza o por problemas de conexión técnico, porque debía presentar al anterior ponente de esta serie de webinars, pero conexión y no pude estar con todos vosotros. Voy a intentar hacerlo hoy. Voy a presentar al ponente de hoy, que es Javier Vicente. Ahora os lo presentaré. Moderar un poquito esta sesión. Explicar muy brevemente, creo que muchos de vosotros ya habéis participado en otros webinars, por tanto sabéis el funcionamiento. Por si hay alguien que no conoce ese funcionamiento, lo recuerdo brevemente. La sesión durará entre unos 60 minutos, máximo 75. Queremos que participéis. Javier hará una presentación, nuestro invitado a la presentación, de unos 45 minutos, y luego tendremos opción de preguntas. Podéis participar de dos formas: activa, que es el chat. Hasta ahora habéis visto los comentarios de todos los que han ido metiéndose y saludando desde distintas partes del mundo, pero a partir de este momento el chat individual, y está más pensado en caso de que Javier haga alguna pregunta general a la audiencia, pues podéis dar vuestro feedback a través del chat. Y la segunda forma, que es un poco más proactiva, no tanto reactiva, es proactiva, es a través de las preguntas. Sabéis que tenemos una herramienta, una sección de preguntas en esta plataforma, y a través de esa plataforma, a través de esa herramienta, podéis ir formulando vuestras preguntas, que yo formularé al final a Javier. Os pediría, vista la experiencia de las sesiones anteriores, que las preguntas las introduzcáis en la herramienta. No esperéis al final, porque si no, al final hay una aluvión de preguntas y es difícil filtrar y organizar, etc. Agradecería, como coordinador, que adelantéis vuestras preguntas, y en el momento en que se os ocurra esa pregunta, tengáis la inquietud que en ese momento escribís directamente la pregunta, no hace falta que esperéis al final de la sesión. Vale. Decir a los que han llegado por primera vez que estos webinars forman parte de una serie de conferencias que ya venía realizando la universidad bajo el título Stop and Think. Se nos insiste mucho en este periodo de crisis. Siempre es muy importante, pero en periodos de crisis especialmente importante, que todos hagamos lo que debemos. Se nos dice mucho ahora que todos debemos estar en casa, por ejemplo, en época de confinamiento, ¿no? La universidad trata de hacer siempre lo que debe. ¿Y qué debe la universidad? Pues en este ámbito la universidad debe tres cosas fundamentalmente. La universidad, como sabéis, tiene dos clínicas, o sea, una clínica con dos sedes en Madrid y en Pamplona. Nos consta que están a tope trabajando por el COVID. Les mandamos un cariñoso, afectuoso saludo a todos y ánimos. La universidad también realiza investigación, el CIMA, y investigación social, en esta época también muy interesante. Y la universidad, además de la docencia, la universidad tiene la misión de reflexionar sobre los acontecimientos que ocurren en la realidad. ¿De acuerdo? Por eso en este contexto del COVID, la universidad ha lanzado estos webinars en los que hemos reflexionado sobre muchos aspectos. Tuvimos a Víctor Constancio, que es profesor del Máster en Banca y Regulación Financiera, hablando sobre las políticas que se pueden tomar en este contexto. Tuvimos al profesor Antonio Moreno, el director del Máster en Economics and Finance de la Facultad de Económicas, hablando sobre la política económica, concretamente, que se podía llevar a cabo para salir de la crisis. Nos ocupamos también de hablar de los problemas de las falsas informaciones que corren a través de Internet, con el profesor Pablo Urruchi, del máster en Big Data. Y hemos tenido ya dos sesiones con temas relacionados con los másters. Ya veis que tenemos un abanico amplio de temas. Son muchos los másters que imparte la universidad, y entonces en el contexto de esos másters tratamos de traer los temas que a cada uno le corresponde, y hemos traído algunos temas que corresponden también más propiamente al ámbito de la dirección de personas. Tuvimos a Ruth Ortiz para hablarnos del teletrabajo. Esa circunstancia que nos encontramos fue una solución de urgencia ante la necesidad de permanecer en nuestras casas. De repente el trabajo, que era una cuestión
para muchos probablemente marginal o muy ocasional, pasó a tener mucha importancia y Ruth Ortiz nos habló de qué era importante para que funcionase bien ese teletrabajo, nos habló mucho de la confianza, nos habló que paradójicamente la distancia puede unir a los equipos, y nos dijo que el trabajo puede ser incluso más productivo, ¿no? Por eso nos planteamos que quizá esto no solo es una solución, sino que podía ser una opción. Y por eso invitamos a Jaime Sol, igual que Ruth Ortiz, profesores ambos del Máster de Dirección de Personas de la universidad, a hablarnos, a Jaime, de cómo es el trabajo a futuro, cómo puede ser una opción el teletrabajo, ¿no? Cómo las organizaciones tienen que transformarse para que el teletrabajo sea una realidad, una opción para ellas, ¿no? Y Jaime Sol y Jorge Aguirre nos hablaron, entre otras cosas, de la experiencia propia, porque EY, la empresa en la que ellos trabajan, fue la primera o una de las primeras en España de comenzar con el teletrabajo, ¿de acuerdo? Por tanto, tenían una gran experiencia que transmitirnos. Y hoy tenemos, dentro de este ámbito de la dirección de personas, hoy vamos a mirar a otro colectivo. Así hemos mirado a las personas que en este ámbito de la crisis están teletrabajando desde casa, estamos teletrabajando desde casa. Hoy nos toca preocuparnos de aquellos que siguen haciendo su trabajo normal, el trabajo que hacen, pero lo hacen en estas condiciones tan especiales. Por eso hablamos de cómo seguir gestionando a las personas en este contexto. Y para eso también tenemos a un experto, tenemos a Javier Vicente, que lo voy a presentar brevemente, es vicepresidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, una asociación que cuenta con más de 1000 directores de personas. Él es director de Recursos Humanos, de Dirección de Personas del grupo COFARES, que él se va a encargar de presentaros a continuación, pero tiene un papel muy relevante en esta crisis porque se dedica a toda la logística farmacéutico, sanitario, por tanto, es una de esas empresas que están en la primera línea de batalla en esta crisis. Sus empleados no, sí, pero otros muchos no están teletrabajando, sino que están en primera línea. Decir de Javier que es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos y me vais a permitir que diga el tema de su tesis doctoral, que me parece especialmente relevante, porque Javier estudió las obligaciones preventivas ante accidentes de trabajo y la enfermedad profesional, un tema que está muy de actualidad estos días. Javier Vicente además ha realizado varios másteres en relaciones laborales y en recursos humanos por instituciones muy prestigiosas como el Instituto Europeo de Salud y Bienestar y el ESIC. Es experto de la Organización Internacional del Trabajo en materia de sanidad y colaborador del Máster en Dirección de Personas y de otros másteres. Así que yo te doy la palabra, Javier, te agradezco muchísimo que estés con nosotros esta tarde para hablar de la dirección de personas en este momento de crisis. Cuando quieras. Esta crisis. La presentación. Javier, me dicen por el chat que tenemos algún problema de sonido con tu... Vamos a intentarlo otra vez. A ver si quizá quitando... A ver. ¿Ahora mejor? Ahora mucho mejor. Ahora mejor, ¿no? Me temo que no te hemos escuchado nada, así que, bueno, si no te importa, comienza otra vez. Sí, sin problema. Yo lo que les decía a todos y desearles que estén en perfecto estado de salud, sobre todo las personas mayores, sus seres queridos, que son a los que más está golpeando este dichoso virus, y desear una pronta recuperación y que todo vaya lo mejor posible para todos en todas partes del mundo, ¿no? Yo quería hablaros de la gestión de personas durante esta crisis, como bien decía Javier en la presentación, sobre todo desde el punto de vista
o 3 puntos de vista, ¿no? Quería empezar un poco de dónde venimos, qué situación teníamos antes de, muy brevemente, ¿no? Antes del COVID-19, ver cómo estamos gestionando, cómo se está abordando por parte de las empresas, ¿no? No solo nuestros asociados en DCH, sino cómo estamos haciendo en Cofares, cómo estamos gestionando la crisis del COVID-19 y, por último, lógicamente, cómo prevemos o qué va a pasar o qué deberíamos abordar una vez que pasemos esta crisis y vuelva todo un poco a su ser, ¿no? Es decir, vuelva otra vez a la normalidad que todos deseamos. Permitirme, en primer lugar, contaros, como bien decía Javier, qué es DCH. DCH es nuestra Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Nosotros ahora mismo somos la mayor asociación de directivos de recursos humanos en España, pero que lo hemos ampliado a nivel internacional. Estamos presentes ya en España, Portugal, México y Argentina, y estamos trabajando para abrir Colombia, Chile, Perú y Brasil. O sea, como veis, hemos puesto el foco en los países hermanos del otro lado del charco, por muchas cosas, ¿no? Por cultura, idioma, lengua, como ya sabéis. Y el gran desconocido para los que no sois de España, pues, ¿qué es Cofares? La empresa en la que soy el director de transformación, organización y personas. Y esta empresa, pues bueno, la constituyeron hace ya 75 años, hace ya 76, un grupo de farmacéuticos en España que lo que hicieron fue crear una cooperativa para ayudarse en la compra, logística y distribución de productos farmacéuticos a través de las farmacias. Como entenderéis, después de tantos años, pues hemos crecido tanto que somos la mayor empresa sanitaria de España en volumen de facturación, la cuarta de Europa en nuestro sector. Facturamos, como tenéis ahí en la presentación, pues el año pasado 3.430 millones de euros, más de 2.700 empleados, más otros 900 que tenemos muy pegados, es decir, somos más de 3.000 dentro de la organización, 28% de la cuota de mercado en España, y bueno, y dentro de lo que es el sector español farmacéutico hay 22.000 farmacias, de las cuales 11.300 son cooperativistas y más de 7.000 adicionales nos compran. Por lo tanto, si os fijáis en cuanto a volumen de alcance, de dispersión territorial, pues de las 22.000 llegamos a 18.000 farmacias en España. Imaginaos en esta crisis la importancia que tiene estar presente en todas ellas, y que hablaremos de ello ahora, a continuación. Por otro lado, sí. Javier, perdóname, me parece que no se está viendo tu presentación. Yo al menos no la estoy viendo y creo que en el chat están diciendo que también tienen problemas pues voy a por ello. Personas, así que vuelve a intentarlo, por favor. A ver, ¿y ahora? No, a ver, ahora. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Si le das al modo presentación, sí, ahora sí. Dale al modo presentación. Está puesto. Modo presentación. Sí, señor. Ahora. Sí, vale. Que va con retardo. Vale. Pues como os decía, Cofares es la mayor distribuidora y lo que hacemos es distribuir no solo a farmacia, lo que aquí en España se llama comunitaria, es decir, permitirme la expresión coloquial, farmacia de calle, para entendernos, sino además también a farmacia hospitalaria en algunos casos y a hospitales, ¿no? Como veremos después, os contaré algún caso, bueno, pues más que diagnóstico, sino de ayuda que estamos haciendo, en este caso a la Comunidad de Madrid. Como os decía, un volumen de trabajadores de más de 3.000 personas a día de hoy y, bueno, 35 almacenes con 7 plataformas logísticas. Estamos presentes en España y Portugal, Cofares. Sí que es cierto que en Sudamérica hacemos consultoría logística estratégica. Ayudamos a diseñar plataformas logísticas del sector, sobre todo farmacéutico o sanitario, y luego en otros países lo que hacemos es exportar medicamentos en países donde la Agencia Española de Medicamentos nos permite y sitios donde, como entenderéis, pues el medicamento es escaso, ¿no? Principalmente nuestro foco son laboratorios, farmacia comunitaria hospitalaria y, por lo tanto, dar un valor añadido al consumidor y al paciente final. Requerido ahora que cumplamos y que lleguemos con una cierta velocidad y dinamismo. El contexto del que veníamos. Si todos pensáis dónde veníamos justo antes del COVID y en qué situación estábamos, había un aumento tremendo de la competitividad y es un poco también lo que estamos viviendo ahora, ¿no? A buscar recursos sanitarios respecto al COVID, una globalización, con migraciones sociales de profesionales, sobre todo casualmente del ámbito sanitario, donde cada vez la competitividad es mayor y por lo tanto se requiere innovar y trabajar mucho con el capital humano, desde el conocimiento, la formación, el desarrollo, un ritmo y una complejidad del cambio brutal, que encima lo hemos visto impactado ahora mismo con el teletrabajo y la rapidez que nos hemos tenido, sobre todo en España, que acoplar a nuevas formas de trabajo, pero los cambios sociales están en
en ebullición constantemente en Europa y en Sudamérica, aumento de la población, como sabéis, España, por curiosidad, y pensando en el ámbito de la salud, el que yo manejo, después de Japón somos el segundo país más viejo del mundo, por lo tanto tenemos una tasa, vamos a decir, de personas mayores alta, por lo que conlleva desde el punto de vista de relaciones humanas, o mejor dicho, la gestión de personas. Los mayores síntomas del lugar de trabajo que casualmente se van a tener que abordar a la vuelta de este COVID-19 y lo hablaremos al final de la presentación, como es el estrés, la incertidumbre, el miedo, y que lleva muchas veces a ese absentismo, aburrimiento, ansiedades, depresiones, que por desgracia están de moda, ¿no? Y yo ahí os pongo de interrogación incertidumbre porque creo que es ahora mismo la que más estamos trabajando con nuestros empleados, ¿no? La incertidumbre de cuándo termina esto, cuándo pasará y sobre todo cuándo puedo salir de casa, ¿no? Pues ahora mismo la pregunta que todo el mundo se hace en este momento, ¿no? Cada vez un creciente o mayor papel estratégico por parte de los mandos intermedios, sabéis, bueno, yo creo que es un topicazo, llevamos muchos años los que nos dedicamos a la gestión de personas, de la importancia del mando intermedio, pero yo creo que ante situaciones como el COVID-19 o cualquier otra crisis que hemos podido vivir, nos hemos dado cuenta de la importancia de los mandos intermedios respecto a los equipos y la cercanía que tienen que tener con los equipos. Y por último, que tiene relación, son esas relaciones jerárquicas, pero por último, la competitividad. Y yo cuando hablo de competitividad, pues eso lo he puesto ahí, es talento. Y si analizamos qué estábamos haciendo, desde DCH hacemos todos los años un barómetro de talento, medimos cómo está el talento y cómo lo atraemos y sobre todo cómo gestionamos esa retención del talento para dar valor a la organización. Y es curioso porque cuando llegan las crisis, parece, o la sensación a veces es, sálvese quien puede, y nos olvidamos un poco de gestionar el talento. Parece que nos focalizamos demasiado en la crisis y nos empezamos a olvidar, empezamos con los protocolos de cómo actuar, qué hacer, cómo comunicar si tengo a alguien enfermo, pero nos olvidamos la importancia de seguir trabajando el talento, porque lo que no hagas hoy, mañana lo pagarás. Y si hoy no estás, mañana no te espero. Es decir, que hay que seguir trabajando el talento, porque si no, a medio plazo tenemos un problema organizacional, porque de todo se sale y no hay mal que 100 años dure, ¿no? Y los porcentajes de contratación, fijaos que están muy estables. Es decir, personal, junior, middle management y senior está muy similar en estos últimos años. Las fuentes de reclutamiento que se suelen utilizar, si os fijáis el crecimiento que ha tenido el ámbito de las tecnologías o de las nuevas tecnologías, o mejor dicho, el mundo de Internet, como la web, LinkedIn, que se usa ahora, como sabéis, muchísimo, etcétera, y sobre todo en función de los perfiles, como nos centramos en Headhunter cuando estamos buscando algún directivo de la organización. Lo digo porque esto era como estábamos antes, va a seguir, y fijaos curiosamente lo que más valoraba la gente. Era el estilo de liderazgo tan importante ahora durante el COVID-19 y las políticas de flexibilidad y conciliación, que hemos puesto algunas ya venían desde hace años, pero el teletrabajo es una de ellas, ¿no? Que nos hemos visto abocados a ponerlo de forma brusca, vamos a decir. Si os fijáis, si hiciéramos la pregunta a la encuestada, ¿qué saldría ahí, ¿no? Por otro lado, el estilo de liderazgo, el estilo de gestión de esos mandos. Si os fijáis, el colaborativo ya era el principal. Estoy convencido que si hiciéramos esta pregunta ahora, o esta encuesta que hicimos en la asociación, en DCH, fue hace escasamente unos meses, si la repitiéramos ahora, seguramente el colaborativo sería bastante más alto, ¿no? Respecto a lo que genera o fija que el empleado se sienta altamente comprometido, yo he puesto unas estrellitas ahí respecto al estudio. Si os fijáis, ya salían altas esas tres, oportunidad de poner en marcha mis capacidades, trabajar en entornos colaborativos y en esa transversalidad departamental y autonomía y delegación del mando superior. Pues no lo hemos encontrado multiplicado por 2. Si os fijáis ahora mismo, si antes eran importantes y era lo que fijaba ese engagement o ese compromiso por parte del empleado, ahora están empezando a cobrar relevancia y luego, un poco más adelante, os comentaré, ¿no? Y por no extenderme esta introducción de dónde veníamos, fijaos por último lo que era clave de las personas o para las personas cuando tienen esa alta satisfacción y ese compromiso con la organización, ¿no? Un 55 opinaba que era la relación con su inmediato superior, esos mandos intermedios, estar en una empresa con solvencia económica, que voy a decir que no sepamos todos ahora en la situación en que se encuentran muchas empresas en todo el mundo, ¿no? Pero en España en particular, si me permitís, pues con tanto expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? Tanto desempleo y lo que va a crecer, por desgracia, el desempleo en España en los próximos meses,
pues imaginaos el estar en una empresa con solvencia económica y la tranquilidad o el engagement que puede dar a los empleados que ahora mismo pues, tienen la suerte de no verse en una situación así. Y por último, la seguridad y estabilidad en el mantenimiento de mi puesto de trabajo. Esa sensación ahora mismo, esas personas que están en el ERTE, imaginaos qué sensación puedan tener de cara a volver a la organización o el miedo a qué será de mí, ¿no? Y todo esto nos ha llevado abocado a que estábamos en una situación, bueno, en nuestras peleas constantes de la búsqueda del talento, compitiendo en el mercado globalizado y intentando cumplir esos presupuestos, esos budgets que tenemos en las organizaciones, y de repente pues, nos encontramos con este maldito bicho que se nos ha metido. Yo siempre digo a mis equipos, ¿no?, que hemos pasado de no saber lo que es un EPI, ahora mismo todo el mundo sabe lo que es un equipo de protección individual, donde nadie sabía palabras técnicas sanitarias, ahora mismo sabe palabras técnicas sanitarias, y si me apuráis, hemos aprendido casi hasta de las medicinas, ¿no?, que medicinas son las que hay que tener a mano en el caso de que nos contagiemos, ¿no? Aquí en el mundo madrugamos, si os fijáis, hace escasamente un mes, con 174 casos, ¿no? Y todos, bueno, relativamente preocupación. El ser humano es curioso y en la gestión de personas en las organizaciones es curioso porque cuando lo vemos lejos no tenemos temores, pero de repente un mes después lo tenemos en la familia, ¿eh? Todos más cerca o más lejano, todos tenemos algún familiar infectado, ¿no? Yo en mi caso tengo a mi padre en el hospital peleando con este maldito bicho. Y si os fijáis, hemos pasado a ser anecdótico, entre comillas, a 1 millón, bueno, a 2 millones, ¿no? El dato es de hoy, ¿no? A la hora de comer. Y dentro de ese dato, perdonadme los que no sois de España, pero que en España estamos ya en la segunda posición después de Estados Unidos, con 172.000 casos y 18 fallecidos. Esto tiene mucha relevancia porque cuando gestionamos equipos en nuestras organizaciones, no olvidemos que hay que pensar en lo macro. Y esto significa que todas estas noticias las estamos viendo todos los días en televisión. Todos los días en televisión. Abrimos un medio electrónico, también tenemos el dato. Y esto tiene su aquel, porque esto luego cuando las personas vamos a las organizaciones, vamos a trabajar, o tenemos que trabajar, o pensamos que tenemos que volver a trabajar, puede generar cierto temor, ¿no? O cierta incertidumbre, como les decía antes. Esto está sacado del informe de Price, donde si os fijáis, comparando China, cómo ha sido esta pandemia, el brote que tuvieron frente a España, la duración del brote parece que tiene el pico, o puede parecer, ¿no?, que tiene el pico a partir de los 40-50 días, pero en China, por ejemplo, a los 80 días fue que llegaron al pico. Sí que es verdad que fue 10 días desde que implementaron la cuarentena. Y prevén que desde la normalización de ese pico y la caída, pues pasarán otros 40 días. Parece que nos estamos metiendo, o me estoy metiendo a hablar en algo que le correspondería más a un científico, pero a mí me gusta siempre analizar esto porque con estos datos se pueden tomar luego medidas o al menos estimar cuándo nuestros equipos van a volver al estado, vamos a llamarle, normal o ordinario del día a día de trabajo. En España ahora mismo llevamos justo hoy 30 días desde la cuarentena. Fue el 13 de marzo cuando empezó este estado de alarma y bueno, parece ser que estamos llegando al pico y estaríamos a punto, como os he pintado ahí en esa curva. Sí que es verdad que si comparamos Europa, no solo España, sino Europa con China, las medidas en Europa, como sabéis, pues han sido más restrictivas respecto a los confinamientos y la movilidad de personas, no así de mercancías, sobre todo las de estricta necesidad, como es la que os hablaré ahora, que es a lo que yo me dedico, que son los medicamentos y los productos sanitarios. En la gestión de personas, que ha tenido como impacto el mercado y la sociedad, la mayoría de las organizaciones, todas aquellas que han tenido la suerte de no tener que hacer un ERTE de momento o no tener que abordar una situación un poco traumática, pues han visto rebajadas, lógicamente, su previsión de resultados, ¿no? Además, todas estas crisis sanitarias han tenido una erupción tremenda, como os decía, en la cadena de suministro. Luego hablaré de la nuestra en concreto para que veáis cómo lo estamos solventando, pero en toda la cadena de suministro. Ahora mismo una de las mayores preocupaciones es, o ha sido, que estuviera abastecidos los centros, los supermercados, los centros de alimentación y bueno, y si me permitís la broma, el papel higiénico, ¿no? Porque la locura que se produjo las primeras semanas con el papel higiénico, eso es para analizar cuando pase esto, ¿no? Los pactos para la regulación temporal de empleo, aquí
seguramente mis compañeros, ¿no?, que forman parte de CH han tenido que trabajar duro, aquellas empresas que han tenido que verse abocadas, sobre todo las que se dedican al turismo o viajes, ¿no?, pues, Iberia, Globalia, etcétera, ¿no?, que han tenido que presentar ERTEs para poder bueno, salvar el bache, y por lo tanto han tenido que tener una alta gestión con sus representantes de los trabajadores. Y por último, como sabéis, pues cancelación de prácticamente todos los vuelos. Si entráis en las páginas donde machean, ¿no?, se puede visualizar los vuelos que hay en el Mundial y los comparáis con el año pasado. La verdad es que parece que estamos en otro planeta, ¿no? Ha caído brutalmente el número de vuelos que hay. El impacto en cuanto y afecta a la gestión ya de personas, ¿no? El impacto de las incidencias de salud. Ahora mismo, yo os contaré ahora lo que hacemos con los chicos que van a trabajar todos los días. Yo estuve ayer en la oficina, hoy no he ido, pero mañana volveré por la mañana a los almacenes, pero la mayor preocupación que ellos tienen es su salud. Es decir, ellos no se quieren contagiar, pero ni en el trayecto del medio de transporte, ni cuando están en el trabajo. Y ahí hay que darles, o hay que trabajar para dar confort el máximo posible. Siempre va a quedar esa incertidumbre, ese miedo, porque el miedo, sabéis que a veces es irracional, pero cada uno tenemos un termómetro del miedo y por lo tanto ese temor hay que saberlo gestionar cuando trabajamos con las personas. La pérdida de negocio, como estábamos hablando antes, hay muchas organizaciones que se han visto abocadas ahora mismo pues, a echar el cierre. Situaciones cambiantes, volátiles, como tenéis ahí, y complejas que no conocíamos y nadie esperaba encontrar esta situación. Nos toca tomarlas rápidamente. Y una de las cosas que más nos preocupa en mi organización, y prácticamente yo creo en todas las que estáis vosotros, es los ciberriesgos. En el momento que se ha convertido el teletrabajo, y seguramente lo comentaron ponentes anteriores, pues todo el tema de ciberriesgos ha cobrado una especial preponderancia en las organizaciones y hay que tener ciertos cortafuegos y ciertos riesgos bien controlados para que no haya una desgracia mayor, ¿no? El impacto económico, por supuesto, y sobre todo, por último, pues esa pérdida de capacidad productiva y de confianza que nos estamos encontrando en algunas organizaciones, por desgracia, ¿no? Y que incluso a las que nos dedicamos a la sanidad, seguramente la ola la veremos un poquito después, es decir, nos llegará ese ajuste o esa crisis poco después, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Yo de las 12 que tenéis ahí, muchas las hemos puesto nosotros en marcha. Tenemos un comité transversal de crisis, en nuestro caso liderado por el CEO. Nos juntamos todas las mañanas para monitorizar las incidencias del día anterior y preparar el día en curso. Nos juntamos todas las mañanas, como decía, 7 personas y monitorizamos almacén por almacén, hospital por hospital y farmacia casi por farmacia para ver dónde hemos tenido los problemas. Monitorizamos la entrada de mercancía, qué problemas estamos teniendo con la entrada, pues las famosas mascarillas o los geles o los guantes, que será, como sabéis, lo más demandado. Tenemos fijados responsables de equipos en diferentes áreas para que lideren, empujen y sean nuestros ojos, bien en teletrabajo, como veremos después, o bien con las personas que están trabajando en los almacenes y en la calle, pues tenemos mucha gente en la calle yendo a las farmacias para llevarle mercancía. Bueno, elemental que se han suspendido todas las reuniones presenciales, viajes, absolutamente todo se hace ahora mismo telemáticamente, como bien conocéis. Hemos dotado de recursos sanitarios a los empleados, pero también a partners, partners que trabajan con nosotros, como la empresa. Hemos externalizado la seguridad y la limpieza y les hemos dotado también de medios de seguridad para que estén en nuestros espacios lo más confortable posible y el menos riesgo absolutamente posible, lógico. Hemos identificado ese personal crítico que tenemos en la organización para que durante el teletrabajo no solo no se caiga el sistema, sino que le hemos dotado de medios de una forma rapidísima, prácticamente 30 horas, de un día para otro habíamos dotado, incluido de portátiles y telefonía y teléfonos para que pudieran estar conectados ese personal crítico y aquellos que están acudiendo a trabajar y es crítico, como bien tenéis ahí, más que esa división geográfica, casualmente en mi organización, desde el inicio marcamos los 2 metros de distancia, cuando al principio la OMS recomendaba 1 metro. Nosotros ya de saque marcamos 2 metros y bueno, y por suerte me parece que era la distancia correcta, ¿no? Claro, eso fue suerte. Nos quisimos pasar, como bien entenderéis, en seguridad al ser una empresa que nos dedicamos a la salud, o en este caso a distribuir salud, como decimos nosotros, ¿no? Hemos reforzado todas las herramientas de comunicación, absolutamente todas, ya no solo es que sea Zoom, es que es Hangouts, estamos con Google, con Teams, o sea, con todas las herramientas que os podéis imaginar
para hacer el trabajo fácil a todos los empleados y sobre todo que parezca que estás trabajando. Hemos hecho una flexibilización, pues yo diría, más amplia de la que cualquier recomendación que haya por parte de la administración, en este caso del Estado o del Gobierno, ¿no? Nosotros no solo hemos reasignado tareas a perfiles que tenían complicaciones, ejemplo, diabéticos, hipertensos, cardiopatías, gente que tenía EPOC, los hemos reubicado, les hemos puesto en tareas alejadas de sus compañeros, personas que sabíamos que tenían, porque no lo han comunicado. Sabéis que en España es absolutamente confidencial el tema de la salud de los empleados, y aquellos trabajadores que nos han comunicado problemas que tuvieran de salud, en algún caso no les hemos hecho coger vacaciones, se le hemos dado la posibilidad, si quisieran, pero realmente lo que les hemos dado ha sido un permiso retribuido los primeros 10 días, es decir, les hemos dado un permiso de 10 días retribuido por parte de la empresa, y si esto seguía, como parece que está siguiendo, pues les damos un permiso cogiendo, digamos, bolsa de horas, es decir, un permiso y luego las horas que faltaran, pues las recuperaremos de aquí a final de año, cuando pase esta pesadilla. Hemos dado la posibilidad a personas que ya tenían muchos años cotizados a la seguridad social y cierta edad, la posibilidad de pasar a la jubilación bien parcial o anticipada, muy de la mano, y lo diré después, de los comités de empresa, muy de la mano de los comités de empresa, y aquí he de sacar un agradecimiento público a los miembros del comité de empresa de mi organización, porque la verdad es que han dado un paso adelante y han ayudado como uno más, ha sido un lujo, y hemos facilitado todos los temas de conciliación. Si ya de por sí tenemos muchas medidas, pues somos empresa familiarmente responsable, tenemos el certificado de FR, pero hemos puesto todas las facilidades que hemos podido y que hemos tenido constancia para ello, ¿no? Y luego ya desde el punto de vista más de clientes y de liquidez, pues bueno, ahí ya mis compañeros, director financiero con los bancos y demás, igual que los director comercial y los que hacen las compras, en este caso los laboratorios, pues han tenido una dura pelea, pero siempre desde la facilidad por parte de nuestros proveedores y clientes, y si me permitís, casi amigos, con esta situación nos une a todos mucho más, ¿no? Hemos duplicado la carga, como bien decía Javier en la presentación, las redes ahora mismo están que echan humo, hemos duplicado gigas, hemos clonado servidores para poder hacer teletrabajo, bueno, hemos hecho un montonazo de herramientas y hemos puesto a disposición de los trabajadores muchísimas herramientas para facilitar su trabajo y sobre todo que las redes vayan, que no se les caiga, que se puedan conectar construyendo su puesto de trabajo, ¿no? Nosotros, si me permitís, en esta transparencia, porque si en algo nos pareciéramos de los sectores que está ahí, pues nosotros somos entre pharma y retail, una mezcla, pero sí que es verdad que nosotros podríamos estar entre ese 29% de un freno del ritmo de la actividad normal, que no ha sido durante las primeras 2 o 3 semanas de la crisis, porque ha habido acopio, como podéis entender, de medicamentos a nivel no solo institucional, sino que a nivel particular, es decir, ha sido una auténtica locura. Luego os contaré cosas que han hecho nuestros empleados y que hemos puesto hacia nuestros empleados, que también es para sacar pecho. Y seguramente cuando pase esta crisis y empecemos un poquito a salir de, como os decía antes, a esa tarea normal o ordinaria, es muy probable pues, que todo ese stock de medicamentos pues, que baje un poquito el ritmo de nuestra actividad normal. De hecho, cuando empieza la crisis, o mejor dicho, el estado de alarma en España, el 13, 14 y 15 de marzo, ese fin de semana, fue una locura, porque tuvimos tal demanda de actividad que en día y medio tuvimos que contratar a 140 personas. Es decir, entre el sábado y el domingo, mi equipo contrató a 140 personas para que el lunes estuvieran trabajando. Son circunstancias que o eres dinámico en esa gestión de personas o en esa capacidad de adaptarte a una situación inesperada o realmente tienes bastantes problemas. Y lógicamente el equipo tiene que responder, eso sin lugar a dudas, ¿no? Y en este caso, la verdad es que han respondido con nota de matrícula de honor. Respecto a las medidas para prestar el apoyo, lo que estaba comentando, ¿no? Dejarme que no entre en flexibilidad y conciliación, que lo estaba comentando antes, pero sí en comunicación. Yo creo que es vital. Si lo pensáis, uno de los mayores errores que tenemos en la gestión de personas es que comunicamos francamente mal. Hay que ser crítico con uno mismo y sobre todo crítico con la función de recursos humanos, porque por lo general se nos critica mucho en materia de comunicación. Y aquí sí que nosotros hemos echado, como se dice vulgarmente, la casa por la ventana. Es decir, estamos haciendo muchísima comunicación, estamos ayudando, veremos después, hemos puesto mucho foco, porque la comunicación frena la incertidumbre, frena los rumores, frena
un poquito el temor, el miedo y sobre todo, como decía, esa incertidumbre que tanto daño hace, ¿no? El teletrabajo es una medida que lo han comentado compañeros míos en otras ponencias que lo hemos puesto en marcha, aún no estando preparados para ello, porque hay organizaciones donde teníamos muy poquito porcentaje de gente haciendo teletrabajo, como es el caso nuestro, de Cofares, pero seguramente mis compañeros de EY, ¿no? El director urbano José Luis, me consta, algún amigo que desde hace tiempo ya tenía muy trabajado el teletrabajo y muchas organizaciones tenían puesto el teletrabajo con mucha antelación. Nosotros lo preparamos todo en 40 horas, pusimos a 750 personas a teletrabajar, con todo lo que conlleva, y que fomentaría, ¿no?, la motivación y el compromiso de los empleados. Fijaos, yo aquí os he traído pues, un resumen que además está recogido también en la guía que ha publicado hace poquito Best Place to Work, la guía para esas mejores empresas para trabajar, donde hace hincapié pues, en comunicación, en cercanía, en el ambiente de trabajo, en ese apoyo emocional. Ahora os contaré alguna anécdota que hemos hecho nosotros. De hecho, una ha sido esta mañana y nos ha felicitado todo el mundo. Tengo el WhatsApp a reventar de compañeros que nos han felicitado por lo que hemos hecho de cara a la organización, para fomentar ese apoyo emocional y sobre todo ese trabajo en equipo y esos mensajes de que la vida sigue. Fomentar la formación y el desarrollo. Aquí igual hemos metido hasta máster online. Bueno, ahora mismo tenemos a unas 900 personas haciendo formación. Mentira, 800 personas, me pasan 100. 800 personas haciendo másters y cursos superiores online en la organización. Y actividades lúdicas. Aquí en este caso nosotros lo que tenemos, nuestra empresa es desconocida, tenemos una política de deporte y salud bastante potente. Tenemos dentro de la intranet una site para que nuestros empleados, para fomentar el deporte y la salud. Y dentro de ese deporte y la salud, pues esa site, lo que hemos colgado son actividades para mindfulness, actividades para evitar el estrés, para que hagan entrenamiento en casa, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, comunicación, déjame que me la salte porque lo vamos a ver ahora, por ahí de la importancia. En cuanto a la cercanía y el ambiente de trabajo, hemos hecho un concurso de fotos. Hemos creado un mural que lo vamos a llevar a un hospital, si todo va bien mañana, a un hospital de Madrid, que luego hablaré de él. Ha sido noticia y portada en todos los medios de comunicación, porque no era un hospital, era un centro de congresos, de eventos y de exposiciones, si me apuráis. Testimonios del día, donde también ahora lo veréis, y bueno, y los buenos días que yo creo que nos damos todos los días, hasta por WhatsApp, ¿no? Y luego el apoyo emocional, sobre todo, como os decía, estar muy cerca de los empleados, y para eso es clave los mandos intermedios. Tienes que trabajar mucho, mucho, mucho con los mandos intermedios. Yo os anticipo déjame ponerlo en positivo, ¿no? Cuando llegan situaciones de crisis, la verdad es que cuando tienes buenos equipos y tienes buenos mandos intermedios, dan un paso para adelante y es un lujo. También pasa lo inversa, lógicamente, pero es un lujo. Hay compañeros que han dado un paso para adelante y es cuando descubres realmente la situación que estás, ¿no? Hay un dicho que dice que si no estás en los malos momentos, en los buenos no te espero, ¿no? Como decía antes. Y aquí la verdad es que, por suerte, nuestra gente o nuestra casa, nuestra empresa, han dado un salto importante, muy importante, ¿no? Permitirme entrar ya a lo que sería más al detalle mi empresa, es decir, dónde estamos trabajando. Fijaos en el mercado farmacéutico español, en qué consiste. ¿Vale? Hay más de 400 laboratorios farmacéuticos, más de 800 hospitales en España, hay más de 165.000 médicos, hay 36 empresas de distribución farmacéutica, hay más de 20.000 referencias de medicamentos, no productos sanitarios, medicamentos, 22.000 farmacias, como os decía antes, 22.100 y poco, y somos, como bien sabéis, más de 45 millones de habitantes, ¿no? A día de hoy en la distribución farmacéutica hay 19 cooperativas, esa unión de farmacéuticos, y dentro de toda esa distribución hay una parte que los laboratorios hacen directamente a la farmacia del hospital, pero el 83,13% se hace a través de estas distribuidoras. Y una de ellas somos nosotros, y dentro de esa cuota pues tenemos casi el 33%, el dato está un pelín desfasado por meses, estaremos ya cerca del 35% de esa cuota de mercado, ¿no? Imaginaos la importancia que tiene. Estamos hablando que por nosotros pasa pues, ese 35% de medicamentos que se distribuyen en toda España, ¿no? De las 5 cooperativas que hay líderes, pues imaginaos, de las 5 empresas líderes prácticamente aglutinamos el 70% de esa cuota de mercado, ¿no?
Antes lo decía Javier, en mi caso nos ha tocado gestionar 3 grandes colectivos y sobre todo 3 colectivos muy diferentes, muy diferentes. Personal de oficina, ¿vale? De comillas relativamente fácil porque es teletrabajar con todo lo que conlleva y que en el webinar anterior habló una compañera, pero luego hago un matiz. Solo una dificultad que entre esas más de 700, casi 800 personas teníamos 180 personas de un contact center propio que tenemos, que da soporte tanto a las farmacias como a los laboratorios farmacéuticos. Imaginaos la dificultad, pues los 180 están teletrabajando, tenemos a la gente en un contact center, cada uno en su casa. Imaginaos el servidor que tuvimos que diseñar o preparar, ya os digo, en 48 horas, dotar de herramientas a los chicos y a las chicas, teléfonos, etcétera, ¿no? Luego tenemos personal de almacén, que es la foto de arriba, que cada vez que la veo, pues es un lujo tener ese equipazo en el almacén, porque la verdad es que es toda alegría e ilusión. Esto es un pequeño grupo reducido del almacén que está ahí en Fuencarral, al lado de Mediaset, del canal de televisión, Telecinco. Tenemos a más de 1.600 personas que van todos los días al trabajo, que al año hacen casi 15 millones de pedidos a las oficinas de farmacia, es decir, a las farmacias, y 200 millones de líneas. Eso, si lo pensáis los que sois de retail o de logística, es una auténtica burrada, ¿no? Y por último, en otro colectivo, y ahora hablaré de la idiosincrasia de cada uno, tenemos conductores, que tenemos a 800 personas todos los días, 40 casi, todos los días circulando por toda España, repartiendo, como veis ese señor, que esa foto es real. Esto, un día que empezó a nevar, dijimos, si ya el COVID no lo pone difícil, ya que nieve en la Sierra de Madrid y que es nieve en Segovia, Ávila, ya no lo hace más complicado todavía. Las cajas azules que veis están llenas de medicamentos y si os fijáis, el señor va con su mascarilla y sus guantes paseando por la calle camino de una farmacia, porque la furgoneta no se ve, pero la dejó al final, al fondo de ese tramo, de esa calle peatonal. Pero se hacen 600 millones de kilómetros al año y hacen muchas más de 900 rutas de reparto diarias. Esto no es al año, son diarias. O sea, para mí, yo no tengo más que elogios porque la verdad que yo, como os decía antes, intento acudir todas las mañanas a la oficina y paso por el almacén a saludar, verles con la ilusión. No quiero poneros, no procede, ¿no? Pero poneros un vídeo de a las 12 de la mañana paran 3 minutos y se autoaplauden. Bueno, es una maravilla. Además, cuando hablas de esto y te gusta gestionar personas, es difícil no emocionarse, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, ¿qué hemos hecho? Como os decía, ¿no? Y creo que ha sido uno de los éxitos a tener bastante confort y tranquilidad dentro de la organización en la gestión de los empleados. Os lo he puesto en azulito, seguridad. Si lo pensáis ahora mismo, cualquiera de nosotros, si tenéis que salir de casa o tenéis que ir a algún sitio, lo que quieres es tener seguridad o al menos esa previsión de que no te vas a poner malo, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido, como decía antes, principalmente, si me permitís esos tips, una comunicación muy fluida y muy dinámica con los comités de empresa, pero hasta por WhatsApp. Es decir, yo he vivido fines de semana que he estado con varios comités de empresa por WhatsApp pidiéndoles ayuda para el lunes porque pasaba ciertas cosas y la verdad que ha sido un lujo y nos han ayudado. Prioridad en el equipo de prevención de riesgos laborales, no desde el punto de vista, vamos a decir, muy técnico, sino que velaran por la salud de los empleados desde el punto de vista de este COVID-19, que es pues, algo que diferente a lo que es el accidente de trabajo en enfermedad profesional propiamente dicha o lo que nos hemos abordado en las organizaciones de forma habitual. Entonces, hemos dado mucha prioridad a nuestros equipos y en este caso prevención está pues igual, dando el do de pecho. Y sobre todo darles... permitirme la expresión mando, es decir, que puedan ellos tener autonomía y capacidad de tomar decisión sin estar preguntando, porque cuando estamos en una situación así, las decisiones tienen que ser muy rápidas. Limpieza constante. Yo os diría que una de las claves ha sido la limpieza. Y cuando digo la limpieza, me refiero a que cuando algún empleado nos ha comunicado que está en contacto con alguien de su familia que se ha puesto malito, o bien alguien que ha dicho que tenía la temperatura alta y que se ha tenido que ir a casa, hemos limpiado el centro de trabajo, pero en aquella zona donde estaba ese trabajador le hemos limpiado en ese proceso. De hecho, ha habido zonas, pues, desde el comedor de empresa, vestuarios, el propio contact center, donde hemos hecho una limpieza más allá, que ha sido con nebulización de ozono, ¿vale? Para dejar todo desinfectado, ¿no? O sea, y eso la gente lo ve. Y cuando tú lo ves, ¿qué te transmite? Cierta tranquilidad, cierta seguridad. Mi empresa se preocupa por mí, está limpiando, y esto consiste en tener pautas de limpieza tremendas.
Entregamos casi desde el minuto 1, por suerte, teníamos mascarillas para entregar y entregamos mascarillas a los empleados, ¿no? Habéis visto la foto de antes. Y no solo eso, sino guantes de nitrilo, ¿no? Ahí tenéis en la foto una caja que en este caso no era la de los empleados, esta caja se la hemos mandado a cada farmacia nuestra, cliente, y si os fijáis va compuesto de unas normas, un tríptico, unas normas que tenéis que cumplir, básicas, recomendaciones. Llevaban unas 10-20 mascarillas, una caja de 100 guantes y 2-3 botellas de geles hidroalcohólicos para limpiarnos las manos, ¿no? Y a los empleados les hemos dado lo mismo, no solo les hemos puesto en muchos puntos de los centros de trabajo dispensadores grandes para limpiarte las manos, sino que a todos los empleados, permitiendo hacer la publicidad, este es nuestro, les hemos dado y le vamos reponiendo este pequeño bote para que lo lleven en el pantalón, que es una marca nuestra, se llama Posan, que se vende aquí en España en las farmacias, para que vayan y en algún momento se puedan limpiar con los guantes y cuando se quitan y se pongan los guantes. Pero de verdad, la clave tenéis que abordar es generar tranquilidad, que vean que tengamos controlada la situación. Seguridad, 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 ¿vale? En nuestro caso distribuimos, como os decía, a 2 colectivos, esas farmacias comunitarias, ese colectivo de conductores que están todo el día en la calle y a los que les hemos dotado de las mismas herramientas. De hecho, tenemos en los almacenes trajes de buzo, porque en alguna ciudad en España, en este caso en Igualada, en Cataluña, estuvo cerrada al tráfico y nadie podía entrar ni salir, entonces teníamos miedo si no íbamos a poder entrar a las farmacias para llevar la medicación, y entonces teníamos trajes de buzo para que la policía, en este caso los Mossos de Escuadra, que es como se llaman ahí en Cataluña, la policía, nos dejara entrar, ¿no? Y en los hospitales, yo permitirme el orgullo, pues primero de ver cómo el ser humano, y en este caso, pues nuestros profesionales han sido capaces de montar de la nada un hospital de 5.000 camas aquí en IFEMA, que si veis la foto salta a la vista que no es un hospital. Esto era una nave enorme donde se hacen ferias, eventos, congresos, y en 48 horas lo convirtieron en un hospital con 5.000 camas, ¿no? Y el orgullo de ser nosotros los que llevamos los productos farmacéuticos y sanitarios 2 veces al día a este hospital, y el orgullo además, pues que el SERMAS, en este caso el Servicio Público de Salud de Madrid, pues nos ha felicitado de la rapidez y del buen servicio que estamos dando, pero tan rápido que en el momento que el hospital estaba montado, nosotros ya estábamos con nuestros chicos trabajando para que a la mañana siguiente no faltara de nada de los productos, en este caso medicamentos requeridos para el tratamiento de nuestros pacientes que están malitos y por supuesto hay que dar el do de pecho como sea, ¿no? Como os decía, comunicación, 5 claves muy rápidas. Esto es lo que hemos transmitido a la gente. Comunicar los temas y cambios importantes, la gente tiene que seguir teniendo conocimiento de lo que estamos haciendo en la organización, dar buenas noticias, comunicar las noticias, reconocer el trabajo y el esfuerzo de los compañeros, inspirar a esas personas para que sigan trabajando, ese apoyo emocional y psicológico. De vez en cuando sabes que alguien, darle un toque, llamarle, estar pendiente, y sabes que su madre o su padre está ingresado, pues estar pendiente y preguntarle, no cuesta nada, e impulsar el equipo. Pero vamos, vital. Prácticas que estamos haciendo nosotros para mantener a este equipo informado, que ha sido la prioridad número 1 que nos hemos marcado desde el equipo de personas, ¿no? De recursos humanos. Reuniones constantes, de hecho, yo la broma que gasto es, no sé cómo nos ha fundido todavía la cámara del ordenador, estamos todo el día conectados. Usamos diferentes canales, desde email, intranet, vídeos, hoy hemos mandado uno, muy gracioso, ahora os comento. Usamos hasta el WhatsApp ya, el WhatsApp ya se ha convertido en una herramienta más de trabajo. Newsletter todos los viernes, sacamos en las redes sociales, los domingos nuestro logo, que como veis aquí abajo tiene colores, se transforma en negro tanto el logo como el nombre, en luto riguroso por todos los muertos a nivel mundial y permitirme en particular en España, pero lo hacemos a nivel mundial porque es un drama total para toda la humanidad. Compartir casos de éxito, de hecho hay compañeros que les hacemos pequeñas entrevistas para que cuenten sus casos de éxito y así además ayudamos a que la gente conozca y vaya conociendo a sus compañeros, y reuniones muy frecuentes entre los mandos intermedios y los empleados porque seguimos trabajando con los proyectos que teníamos en marcha. Yo aquí os he puesto unas pantallazos, ¿no? De conoce pues, a nuestra directora de experiencia de cliente, conoce a nuestra directora de compras y facility, este es nuestro director de todo el desarrollo, de la parte de desarrollo de sistemas, es decir, noticias, 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 y estas ya son más noticias que tienen que ver con la situación actual, ¿no? Es decir,
nosotros nos pusimos a disposición de la Administración, en este caso el Gobierno de España y todas las comunidades autónomas, para hacer gratis todo lo que necesitasen en materia de logística para llevar el medicamento farmacéutico hospitalario para llevarlo al domicilio de los pacientes. Empezamos hablando de aquellos pacientes con diagnóstico de ELA, esclerosis múltiple, etcétera, pero al final les dijimos que lo que necesitasen, que nosotros teníamos los medios, teníamos una app propia que monitoriza, pues sabéis que en el mundo farmacéutico tiene que haber transversalidad, es decir, tiene que haber en todo momento monitorización de dónde está el medicamento, desde que sale del laboratorio, etcétera. Hicimos un movimiento a nivel de empleados, en COFARE somos uno. Luego hicimos este que veis aquí, versión Resistiré. Todos estos que veis aquí, bueno, faltan algunos, pero bueno, el del centro del loco soy yo, este que tiene ahí cara de hooligan. Este vídeo lo hemos mandado hoy, hemos hecho la canción de Resistiré, que es la que se canta aquí en España. La hemos grabado cada uno de nosotros en casa, todos los circos del equipo de recursos humanos, hemos participado más de 28 personas. Lo hemos mandado hoy y ha sido un exitazo. De hecho, ya hay otros departamentos que quieren hacerlo. Es decir, al final, ayudar a que la gente siga teniendo el sentimiento de que la empresa sigue ahí y que estamos ahí y que seguimos trabajando. Y una cosa que la verdad reconozco que se me dieron las lágrimas fue cuando el 13, 14 y 15 de marzo fue tal el volumen de productos y mercancías que nos pedían que nos vimos desbordados. Habíamos mandado a más de 700 y 800 personas a teletrabajar y lanzamos oye, necesitamos voluntarios, que vemos que el lunes no vamos a poder llevar todos los medicamentos que hacen falta a los hospitales y a las farmacias. Y fue brutal porque se inscribieron en 2 horas y media 270 personas. Imaginaos el orgullo que te da cuando ves esto desde el punto de vista de la gestión de personas, ¿no? Como os decía. La parte de teletrabajo voy a ser muy breve porque son los tips que estamos trabajando y que estamos haciendo nosotros dentro de nuestra organización, pero que ya se ha tratado en algún otro webinar. Pero bueno, cada persona es diferente, cada persona es un mundo, pero bueno, sobre todo usa la voz y el vídeo y es mucho mejor que mandar un simple correo electrónico. Y ahora mismo lo que fomentamos son herramientas de Zoom y de Hangout de Google, las que más estamos utilizando, ¿no? Lo que sí que decimos es que tiene que haber una comunicación muy, muy concreta, muy concisa, que esta falta de comunicación puede generar ese disconfort que no queremos y sobre todo buscamos que siga habiendo productividad, en este caso, que el rendimiento de nuestros empleados no baje y que siga siendo como si estuviéramos en la oficina y a día de hoy he de deciros que así está siendo, estamos funcionando como cualquier día de normal, ¿no? Esto fue lo que les mandamos a nuestros equipos respecto al teletrabajo, nada que no conozcáis, ¿vale? Estáis seguramente hartos de verlo porque esto se ha mandado y se ha contado ya por activa y por pasiva. Curioso, ¿no?, que en España el 63,89 tenían implantado o tenían pensado implantar ese teletrabajo, pero menos del 40% de los empleados se acogía a él y solo el 18% teletrabajaba, ¿no? O sea, fijaos cómo de un día para otro. Esto lo que lleva es qué va a pasar cuando volvamos, porque cuando volvamos estamos en esa situación de todo aquello que ha funcionado durante una crisis se suele quedar, tanto de cara a un cliente como de cara a la gestión de las personas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo antes lo decía, para la toma de decisiones de emergencia tenemos un comité de crisis. Esto no significa que no siga habiendo un comité de dirección, no significa que yo no me reúna con mi equipo de recursos humanos. El comité de crisis para gestionar, como os decía, todo la emergencia en la que estamos estamos inmersos y sobre todo a dar soluciones. Mecanismo de respuesta rápida, en este caso de emergencia, hemos pintado planes de contingencia de todo tipo, de si nos va muy bien, si nos va regular, si nos va mal, si venimos, si vamos, si faltan medicamentos, si nos falta alguna especialidad, si llegamos tarde a las farmacias, a los hospitales, si hay algún problema en algún almacén, hemos pintado prácticamente, yo creo que casi todas las contingencias que se nos pueden dar en la organización. Comunicación, como os decía, importantísimo, no solo a los empleados, sino a los clientes y a pacientes, en este caso, en nuestro caso, que son medicamentos y con la importancia que tiene. Pero sobre todo desde el punto de vista positivo. Nosotros lo que estamos intentando es constantemente, como os decía antes, desde el punto de la gestión de personas, que nuestra gestión y nuestra comunicación hacia nuestros empleados sea lo más positiva posible y a los clientes, pacientes, hospitales, farmacias, exactamente igual. Espacio de bienestar físico y mental lo estamos trabajando desde hace tiempo, pero ahora hemos hecho hincapié en ello. Y por último, por penúltimo, alguno más, es controlar el presupuesto del gasto personal. En nuestro caso, nos está pasando hasta hoy
Lo contrario que muchas empresas. Muchas empresas están teniendo la desgracia, ¿no? Muchos compañeros míos, de tener que hacer ERTEs y tener que hacer ajustes. En mi caso, tenemos que controlar que no se nos vaya el gasto de personal por el exceso que hemos tenido este mes para atrás de trabajo, ¿no? Y por último, los riesgos en la cadena de suministro que vendrán y pueden venir, que puede ser ese incremento de plantilla o ese incremento de stock, que como bien sabéis, hacen daño ambos dos en la cuenta de resultados, pero tenemos que gestionar día a día la plantilla. Nosotros monitorizamos día a día nuestros KPIs, tenemos controlado día a día el absentismo, hemos controlado quién se pone malito, por supuesto, hemos controlado cuánta plantilla tenemos en cada almacén, exceso del budget, del presupuesto, cómo vamos, cuáles contratos vencen, cuándo vencen, etcétera, ¿no? Y por último, hemos dado una prioridad máxima a la ciberseguridad y a la seguridad de información, tanto de empleados, clientes, pacientes, hospitales, farmacias, todo lo que está en nuestra base de datos, hemos estado intentando controlar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando volvamos a la normalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando consigamos ganar o acabar con este mal bicho, ¿no? Como os decía, pues aquí se dan una circunstancia. La primera, que nuestra crisis actual es diferente a la de 2008. O sea, que pensemos qué hicimos en el 2008, hay que coger los aprendizajes del pasado y ver cómo se actuó y qué hicimos. Pero sobre todo, en esta crisis del COVID-19, por suerte, será más temporal, Dios quiera, ¿no? Pero tiene pinta de que, bueno, que será un momento concreto y volveremos un poco. Y por lo tanto, esa reducción, como tenéis ahí, tanto de los presupuestos, las ventas y la facturación de la compañía, pues esperemos que sea lo más corta posible. Pero para eso, los que dedicamos a gestión de personas, yo recomiendo que tenemos que estar monitorizando día a día, y no mes a mes, sino día a día, si me acuerdáis, semana a semana, cómo estamos con las plantillas. Aquí hay un plazo previsible, que me lo pasó hace no mucho un amigo, hace poquito, de cómo podríamos estar en España. Si os fijáis, coincide bastante con esa curva que os he pintado tras 40 o 50 días desde que el pico, más otros 30 o 40 días de confinamiento, pues parece que tendríamos esos 40 días, esa cuarentena o esos 50 días de salida de esta locura, ¿no? Puede ser que yo soy de los que apuesta que la tercera semana de mayo empezaremos un poco a ver la luz en el sentido positivo y que hasta junio no entraremos ya en la normalidad que hemos tenido hasta hace poco, siempre y cuando no haya un repunte en España en concreto, ¿no? Y que esto se tenga que echar para atrás. Veremos qué pasa, pero cuando la gente vuelva a la oficina nos vamos a encontrar esto. Si conocéis bien la famosa curva del cambio de Fisher, va a haber mucha incertidumbre, mucho miedo, muchas resistencias al cambio, pero al cambio del nuevo paradigma que nos vamos a encontrar. Aquí hablamos de los equipos, no olvidemos que hay que convencer también a muchos directivos, y no me hablo de solo de una organización, hablo de muchas, y muchos compañeros mandos intermedios que les gusta, que no fomentan mucho o no eran muy dados al teletrabajo, ahora ya lo han probado y parece que les empieza a gustar. Pues nos encontramos nuevos paradigmas que tenemos que trabajar con ellos. Y ahí vamos a trabajar con todos los estadios del ser humano, desde la ansiedad, la confusión, la negación, el miedo, la euforia, la culpa. Yo creo que cada uno de ellos tenemos que saberlo trabajar y cada uno de ellos tenemos que tener a los equipos que gestionamos personas preparados para ello, ¿no? Por ello, si os fijáis en post-crisis, ahí terminando, yo os decía, tener esos microplanes de contingencia en materia de empleados, de rotación, bajas no deseadas, incrementos de absentismo, tenerlo muy monitorizado para tomar decisiones muy a corto plazo. La crisis, cuanto más rápido seamos en la toma de decisiones y en poner y implantar políticas o decisiones, nos va a ayudar. Ganar, como pone ahí, tras la crisis, es decir, ver escenario y ver oportunidades de negocio. Si os acordáis, en una de las primeras transparencias os ponía una foto de Albert Einstein, y Einstein, como bien sabéis, decía que si quieres conseguir resultados diferentes, haz cosas diferentes. Aquí estamos abocados a ello. Aquí nos van a obligar a hacer cosas diferentes y debemos intentarlo, ¿no? Y por último, con las personas. Yo aquí los tips que os he puesto son los que estamos nosotros trabajando para la vuelta. Yo lo he dicho cariñosamente, le decía también a un amigo, la vuelta al cole. Y es buscar la colaboración mutuas, servicios médicos o compañías de salud. Mutuas, para los que sois del otro lado del charco, son, como tenéis en aquellos países, los que dan cobertura. En aquellos países es más privado, aquí es más una gestión privada, pero tiene que ver con la seguridad social. En este caso gestionan fondos públicos. Las mutuas son los que gestionan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿vale? Son los que nos dan esa cobertura o ese aseguramiento ante el accidente de trabajo. Lo digo porque el accidente de trabajo
el COVID-19, dependiendo qué profesional o a qué te dedicas, ¿no? Cuál es tu ocupación, puede que si te contagias en la empresa, pues lógicamente sea un accidente de trabajo, ¿no? Pero una colaboración máxima. Y cuando digo servicios médicos o compañías de salud, estoy también pensando, y aquí no lo he puesto tan explícito, son los servicios de prevención de las empresas. En este caso, las empresas con las que tenemos externalizadas el control o la vigilancia de la salud, ¿no? Control de temperatura, nosotros ya lo estamos haciendo, pero es que lo vamos a seguir haciendo. Es decir, nosotros desde el minuto 1 controlamos ya la temperatura para dar esa tranquilidad a los empleados a la entrada del centro de trabajo. En el momento que alguien superara los 37,2, le mandábamos a casa, ¿no? Para que estuviera tranquilo y bueno, que fuera a su médico a ver qué pasaba. Analizar, estamos pintando todos los puestos críticos de la organización, cuáles son aquellos que puedan generar pues, un colapso en el día a día nuestro, que nos pueda poner en dificultad si alguien se pone malito, y por eso estamos trabajando el pintar escalonado la reincorporación a la empresa, ¿no? Y luego la viabilidad, digo la viabilidad de la realización del test porque vamos a intentar ponerlo, nosotros queremos hacerlos, siempre de carácter voluntario a los empleados, porque como sabéis, en España no se puede obligar a este tema a un empleado, pero todo el mundo seguramente se lo va a querer hacer. Pero aquí tenemos que ver qué determinan las autoridades sanitarias porque ya están regulando en España este tema de los test rápidos, ¿no? Y siempre, como pongo ahí, conservando la confidencialidad. Y por último, lo que estamos trabajando es luego trabajar mucho desde el punto de vista de la psicosociología, formación, recordatorios, seminarios, webinars, sobre todo en temas de tolerancia al estrés, miedo, resiliencia, etcétera, ¿no? Y al cambio. Pero bueno, por ir terminando, esta es una foto a nivel España de un estudio de Deloitte, donde podéis fijaros un poco cómo pintan esa recuperación por sectores, ¿no? Donde más, si os fijáis, van a sufrir pues, todos los viajes y el turismo en general, sobre todo aquí en España, que sufrirá bastante por desgracia. Y luego sectores como el de alimentación o el nuestro, ¿no? Como es todo el tema de farmacéutico, sanitario y demás, podríamos meterlo en esa misma línea verde que estáis viendo, ¿no? Caerá, al principio hay un acopio y luego caerá dentro de la estabilización, pero bueno, si os fijáis, hasta finales de año, primer trimestre del siguiente, no volveremos a una normalidad, si Dios quiere, siempre y cuando estemos hablando de que esto, a partir de junio, empezamos un poco a ver la luz. Y por último, un dato que es demoledor, ¿no? Después de la crisis se prevé una caída del Producto Interior Bruto en España del 7, si os fijáis, en Estados Unidos del 5, Europa un 8, en España tenemos la desgracia de que cada vez que el PIB, el Producto Interior Bruto del país, cae 5 puntos, tenemos aproximadamente entre 6 y 8 puntos de crecimiento de desempleo. Por lo tanto, un 7 nos puede dar lugar que estaremos hablando de que tengamos un desempleo entre el 12 y el 14% adicional al que teníamos. Y eso sí que es un drama desde el punto de vista humano, social y familiar, porque afectará a la mayoría de nuestros chicos. Y hay que trabajar también eso, aunque parezca mentira, ayudando a los empleados. Porque una de las cosas, por cierto, que hacíamos también nosotros ha sido anticipar nómina a algunos empleados que su pareja o su cónyuge o la persona con la que vive se ha quedado desempleada, ¿no? Y no quería marearos más, solamente gracias a todos los que estáis ahí, gracias a todos por haberme escuchado y sobre todo gracias a los colectivos que tenéis en la pantalla, como son sanitarios en general, farmacéuticos, médicos, pero sobre todo dejarme un ojo, antes lo hablaba con Javier esta tarde, al principio, antes de empezar el webinar, a los médicos sobre todo porque son, y a los enfermeros y enfermeras y el personal que está al frente de los pacientes, ¿no? Porque al fin y al cabo los pobres, estos sí que están al pie de la batalla constantemente, ¿no? Y poco más. Yo me quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que me queráis hacer y un placer. Pues, muchas gracias, Javier. A ver, no sé si me escucháis. Muchas gracias, Javier. Pues mira, precisamente los asistentes, hacer transmitirte un fuerte abrazo y todos hablan, te transmiten muchos ánimos y que transmitas a tu padre. ¿De acuerdo? Todo el mundo coincide en que seguro que tú has dedicado este webinar por tu padre, pues todos los asistentes quieren unirse a la intención seguro que has puesto en este webinar y todos tienen a tu padre muy presente y le desean una pronta recuperación. Hay como 3 temas que han ido saliendo a lo largo de la sesión, preguntas que han ido apareciendo y que voy a tratar de resumir como en tres temas. La seguridad es un tema que ha estado muy presente y hay una pregunta muy interesante que plantea Sofía y dice: oye, ¿protocolos comunes o protocolos
cada uno, es decir, has hablado de los 2 metros de distancia, has hablado ahora mismo Sí. de la temperatura, has hablado de... Entonces, ella se hace la reflexión de decir, ¿conviene protocolos, que haya un protocolo uniforme o mejor protocolos comunes? Ese es el primer tema, referencia a la seguridad. Hay otros comentarios. Sí. ¿Cómo se gestiona el miedo? Pregunta Estefi, ¿cómo se gestiona el miedo? ¿Os ha pasado que alguien no haya acudido al puesto de trabajo, por ejemplo, por miedo? ¿Cómo habéis gestionado esta situación? Arantxa, una antigua alumna de Económicas que está en Londres, le mandamos un fuerte abrazo, nos dice, oye, ¿qué pasa con la gestión del estrés? Ojo, Jonathan, ¿no? Oye, la salud mental, no solo física, sino también la mental de la gente y los problemas de conciliación que han traído. Este bloque de problemas, ¿cómo gestionáis los mira, protocolos específicos? Te cuento. En cuanto a los protocolos, sí que hemos hecho, al principio tenemos como un tronco común para todos, tenemos un protocolo genérico para toda la organización y sí que es verdad que después en cada uno de los colectivos lo hemos bajado. Es decir, no es lo mismo el protocolo que podamos marcar para los conductores que para el personal de oficinas. Entonces, las distancias sí que es verdad que es para todos por igual, pero, por ejemplo, a la hora de acercarse un conductor, que al fin y al cabo es el distribuidor, es la persona que lleva esa cubeta, esa caja de medicamentos al hospital o a la farmacia, lo que sí que les hemos marcado son protocolos de cómo actuar frente, en este caso, al farmacéutico o a hospitalario o farmacéutico de calle, ¿no? Comunitario, para entregarle la mercancía. Entonces, hemos protocolizado cada uno de los puestos. Aquellos que tengáis conocimiento de prevención, lo que hemos hecho ha sido definir muy bien esos puestos de trabajo, las funciones, cuáles eran de riesgo y protocolizarlo. Pero protocolos muy básicos, ¿eh? Hemos hecho protocolos que 3-4 hojas, porque si no, no se lo lee nadie y luego los hemos pasado a un díptico o un tríptico para que el conductor o los chicos de almacén lo tengan, ¿no? Hay más gel hidroalcohólico en los almacenes porque tocan mercancía y manipulan más carga frente a oficinas, que hay, pero no hay tanto. De hecho, se gasta antes en los almacenes que en las oficinas, ¿no? Cuando estábamos, ahora que no están las oficinas no se gasta nada, ¿no? Y luego, ¿cómo se gestiona el miedo? Yo antes lo decía, ¿no? El miedo, cada uno tiene el miedo, pues es como la vara casi de medir, o es como el dolor, ¿no? Cada uno tenemos el umbral del dolor más alto o más bajo. El miedo pasa lo mismo. Y el miedo cuanto más comunicación, cuanto más transparencia, cuanto más cercanía al empleado con el mando, etcétera, no digo que desaparezca, que lo he dicho antes en la presentación, pero sí que minimiza el miedo. O al menos generas cierto confort a que tu empresa, 1, se está preocupando por ti, 2, lo tiene controlado y 3, ha puesto recursos y herramientas para ayudarme, ¿no? Y eso hilado con el estrés, pues tiene mucho que ver, porque al fin y al cabo todo es psicosociología, ¿no? Todo va con la salud mental, en este caso la salud de los empleados a nivel psicosociológico, y trabajando en psicosociología, y en este caso tenemos un experto en empresa, un técnico de prevención que es experto en psicosociología, que desde siempre ha estado focalizado en ello y estamos trabajando mucho en ello. Y conciliación lo he comentado, perdón, Javier, termino. Y en conciliación, que también me preguntabas, hemos puesto muchas baterías de medidas, pero perdonadme porque va a parecer un poco exagerado, pero es que las hemos hecho a medida en esta crisis de lo que nos demandaban los empleados. Ese permiso que muchas empresas han dado, un permiso no retribuido a recuperar, nosotros los 10 días, y en algún caso que había un par de compañeros que estaban muy malitos, les hemos dado permiso retribuido a no recuperar. Es decir, estate tranquilo que la empresa te paga, pero estate en casa tranquilo y no te pongas malo, que lo que queremos es que no te pase nada, joder. O sea, que medidas es darle un poco la creatividad. Las tenemos encima de la mesa, las medidas, y es abrir el tarro y ponerlas en práctica. Vale, el segundo bloque de cuestiones o inquietudes que tiene la audiencia se refiere al tema de la comunicación. Has puesto mucha incidencia en el tema de la comunicación, como de las sesiones anteriores. La comunicación es uno de los grandes temas. Y aquí nos pregunta Ignacio Saavedra, oye, ¿tenéis alguien que depure la calidad de la información? Porque has hablado mucho de la transparencia, de comunicar mucho. Sí. Claro, Ignacio dice, sí, supongo tenemos que habrá que depurar esa información. ¿Quién se ha encargado de filtrar esa información? En tema de la comunicación, te digo ya todas las cosas que tienen que ver con comunicación. Rocío pregunta si habéis utilizado alguna herramienta específica para la comunicación con los equipos, con los conductores, etc. Y María Ángeles se pregunta por el papel de empresa.
¿Cómo habéis trabajado comité de empresa? ¿Qué papel ha tenido el comité de empresa? ¿La comunicación con el comité? ¿Cómo ha sido en esta crisis? ¿Cómo está siendo en esta crisis? Pues mira, en cuanto a comunicación, tenemos la suerte, o tengo la suerte de que en mi equipo tenemos el área de comunicación interna, está dentro del área de personas, y tenemos 2 personas que son de comunicación interna y que ambas 2 son periodistas y bueno, y son expertas, han trabajado muchos años en eso y lo hacen muy fácil. ¿Quién filtra las noticias, vamos a decir, sensibles? Pues pasan por mí. Y las paso yo. Si son muy, muy sensibles, me las llevo al comité ejecutivo, que somos 5 personas con el CEO, y ahí lo tratamos, como nos estamos reuniendo, como os decía antes, prácticamente todos los días, las vemos, las revisamos, hacemos check y salen. O sea que pasan, si me apuráis, casi 2 o 3 filtros en algún caso, ¿no? Herramientas, principalmente las de Google. Hace ya 3 años llegamos a un acuerdo con Google y nosotros hemos instalado todas las herramientas que facilita Google en nuestra organización. Entonces, lo que más usamos ahora mismo es no solo Gmail y todo lo que es Google Forms y todo las demás herramientas, sino Hangout, lo usamos muchísimo. Y luego usamos herramientas de seguimiento de proyectos. Y bueno, mi equipo sigue con una herramienta que se llama Asana, que es donde sigue ahí también los proyectos y cómo va. Es decir, al final, todas las herramientas, pero sobre todo Google. Todo lo que te da Google a nivel empresa es con lo que trabajamos principalmente, y WhatsApp, ¿vale? Y por último, comité de empresa. Pues el comité de empresa yo creo que es un camino de largo recorrido, lo que pasa es que también hay que acelerarlo ahora. Y el comité de empresa no hay nada mejor que, como, si me permitís el comentario simpático, casi como con tu pareja, ¿no? Cuanto más diálogo y menos mentiras, todo fluye mejor. Las mentiras tienen las patas muy cortas y a los comités de empresa no hay que mentirles. Si no quieres contarles algo a lo que vas a mentir, no se lo cuentes. Entonces nosotros, por suerte, ya veníamos de tener una relación más o menos buena, pero ha sido idílica, sobre todo cuando les hemos dicho, necesitamos que nos ayudéis en esto, y dándole claramente los puntos sobre los que necesitamos que nos ayudasen. Y uno era, si veis que hay alguien nervioso porque hay alguien que está contaminado, decía, un compañero se ha puesto malito, no lo decís. Si veis que la gente necesita que hagamos una limpieza extraordinaria, no lo decís. Y cuando no lo han dicho, lo hemos hecho. Y entonces hemos ido de la mano. Vamos, y la comunicación con ellos es fluida. WhatsApp, email, llamadas por teléfono, reuniones. Ayer estuve 3 horas con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que trabajarlo. Al comité de empresa, pensad que en una empresa como la mía, donde hay 1.700 personas en un almacén, la gente a la primero que va a llorarle y a preguntar es al comité de empresa, antes de llamar al de recursos humanos. Vale, y el último bloque, que yo me he puesto aquí, lo he titulado casi el de los temas de fondo, más filosófico, temas más de fondos, no tanto en el contexto del COVID, pero me parece que son temas importantes siempre en la gestión de personas. Cuando has hablado de la satisfacción de los empleados y de la relación que eso tiene con la productividad, que empleados satisfechos tienen una mayor productividad, eso es beneficioso, pues María y Yaroslava, creo que es el nombre, es un nombre que no lo pronuncio todos los días, se plantean oye, ¿cómo es esa relación real desde vuestra experiencia, datos, la relación entre la satisfacción y la productividad? ¿Es transversal? ¿Es igual en todos los colectivos, más en unos colectivos que en otros? Esa sería la primera cuestión. La segunda, oye, ¿qué papel tienen los mandos intermedios para ser capaces de transmitir hacia arriba que hacer las cosas así, que preocuparse por la salud, la seguridad, el bienestar de los empleados? A veces uno puede echar en falta que su empresa se haga así. ¿Qué papel pueden tener los mandos intermedios? ¿Cómo pueden hacer los mandos intermedios para concienciar hacia arriba en la organización? Y también en la línea de lo que decía María y Yaroslava, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre la satisfacción y la rotación? Oye, cada vez parece que hay una mayor rotación en las empresas de empleados. ¿Cómo es posible si la satisfacción es verdad? O sea, digámoslo así, ¿es verdad que una mayor satisfacción reduce la rotación de empleados en la empresa? ¿Tienes experiencia en este campo? Sí, pues mira, yo os cuento. Está claro que la satisfacción va por barrios, es decir, no todas las áreas de mi organización tiene el grado de satisfacción / compromiso, o cuando hacemos esas encuestas de engagement o de cultura, en este caso de clima laboral, pues no todas las áreas están al mismo nivel, hay áreas que están por encima de otras, es normal. Y tiene que ver con las personas, sobre todo el que maneja y controla esa satisfacción y el que tiene que estar
lidiando y liderando esa satisfacción es el mando intermedio. Es vital. Ese mando intermedio, si sabemos trabajar con él, os garantizo que habrá una alta satisfacción y por lo tanto habrá poca rotación. Porque sí que es verdad, pensando una cosa, la gente no se va de las organizaciones. Al menos en los estudios que tenemos en DCH, el salario suele estar el tercero o el cuarto, va fluctuando. La gente principalmente se va por dos motivos de la organización. El primero es por su jefe, por su mando intermedio, barra jefe, y el segundo por la falta de desarrollo profesional, que no ve que hay desarrollo en la organización. Y luego el tercero suele aparecer el salario o los espacios de trabajo, etcétera, ¿no? Pero es vital y la satisfacción va intrínsecamente unida al estilo de liderazgo del mando intermedio. Porque por mucho que tú como directivo quieras que haya un best place to work, ¿no? Un sitio idílico para trabajar, si no tienes mandos intermedios que sepan llegar a la gente y que traten a la gente con un principio básico que es tratar a la gente como a ti te gustaría que te tratasen, entonces estás abocado al fracaso. Porque si tienes un estilo de liderazgo dictatorial, al final, y termino, solo tenéis que buscar en vuestras organizaciones esas áreas, esos departamentos donde la rotación sea alta y poner en comparación esa rotación con el estilo de liderazgo que tenéis ahí. Veréis que hay causa-efecto, siempre, 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 siempre. No hay más. Y si veis que algo pasa raro, buscáis es que ahí no hay desarrollo. Es decir, el líder no permite que la gente crezca profesionalmente para ocupar otros puestos dentro de la organización. Bien por egoísmo o bien por miedo, que es lo que suele pasar. Sí. Bien, pues muchas gracias. Perdón si me he dejado alguna pregunta, sobre todo las que han llegado al final, pero creo que he transmitido un poco las inquietudes de la audiencia. Solo añadir una más, porque viene de un antiguo alumno del máster de personas, de Óscar Eogavil, que estará por Barcelona. Óscar trabaja en el sector hotelero y le ha parecido muy interesante ese kit que habéis preparado. Y sí. me pregunta, oye, ¿le puedes preguntar a Javier si podemos llegar a un acuerdo con Cofrades porque ese kit sería muy interesante en nuestro sector? Pues el kit está hecho, manipulado por los empleados, está hecho in-house para las 22.000 farmacias de España. Si quieres, Óscar, iba a decir truca, me iba a salir en catalán, porque parlo catalán, y como estás en Barcelona, habla con Javier, Javier tiene mi mail y sí que te puedo pasar el contacto bueno, un contacto que me pasó un compañero del IES, un compañero del máster, que me pasó una empresa que sí que hace esos kits. O sea, que te puedo facilitar quién lo hace fuera de nuestro sector, porque nosotros todo lo que tenemos de mascarillas y geles estamos obligados a distribuirlo en farmacias y hospitales. No podemos sacarlo a otras áreas, pero te puedo facilitar un contacto. Te podría facilitar un contacto. Pues muy bien, Javier, nos hemos pasado un poquito, pero creo que merecía la pena. Ha sido muy interesante. Yo te agradezco muchísimo. Una vez más, porque ya van unas cuantas, hayas vuelto a la Universidad de Navarra a compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento. Y a los demás, pues simplemente emplazaros para el próximo webinar, que Dios mediante será el próximo día 16, o sea, dentro de 2 días, y será a cargo de Francesc Pujol, que es un compañero de la Facultad de Económicas y que hablará de temas de comunicación precisamente, que es uno de los temas más relevantes, y hablará concretamente del papel de los datos en la comunicación en la crisis. Así que esperamos que sea de vuestro interés y que en 2 días podamos volver a encontrarnos en este foro. Terminamos, como todos los webinars, acordándonos de las personas que están en los hospitales y de las personas que los cuidan, de esos médicos, de esos sanitarios, de esos conductores de ambulancia, también de los conductores de aquellos que les llevan las medicinas a los farmacéuticos de IFEMA. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¿Ya estamos fuera? No lo sé. Yo soy Go, ¿eh? ¿Tú nos oyes? Soy Alberto. Ah. Sí, estás entre los panelistas. Oye, nada. Alberto, siempre estás escondido, Alberto. Oye, ¿cómo? Oye, que me ha gustado mucho, Javier, que muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros por De invitarme. verdad. Es que para mí es un placer. Además, mira, la última vez que estuve en Navarra, que fue en Navarra, no sé, en Navarra. Momento. Que estáis en vivo y en directo.